Dios tiene un espacio preparado para ti. Una cita con Dios. Recibe un mensaje de fe, esperanza y amor. Una cita con Dios, en la voz del pastor Octavio Moreno. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Para mí es un motivo de gozo y de bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy quiero iniciar una serie acerca de las características del reino de Dios. Hay varias características que quiero mencionar a través de estas enseñanzas, porque hoy día se habla del reino, pero muy poco se entiende y se vive el reino de Dios. Y en esta oportunidad quiero hablar acerca de el reino de Dios es un misterio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, y el versículo 10 y 11 nos dice lo siguiente: Los discípulos se le acercaron al Señor y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a ellos no. Aquí el Señor hace una declaración. Es que el reino de Dios es un misterio. Y dice: a ustedes les es revelado el misterio del reino de Dios, pero a los no creyentes, a los inconversos, no les es revelado. Por eso muchos no lo entienden. Y a veces creen que uno está hablando como de algo muy lejano o algo que no existe, porque ellos no entienden. Pero dice: a ustedes sí se les revela el misterio del reino de Dios. Cuando uno ya entra en detalles de ese aspecto, puede entender una parábola que el Señor dijo según el Evangelio de Marcos. Y quiero leerlo en el capítulo 4 y el versículo 26 en adelante. Dice lo siguiente: Jesús dijo también: el reino de Dios es como un hombre que arroja semilla en la tierra. Ya sea que él duerma o esté despierto, de día y de noche, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale la hierba, luego la espiga y después el grano lleno de espigas. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar. Notemos que en esta parábola que el Señor da y habla que es el reino de Dios es semejante a ese hombre que sembró la semilla, dice que la tierra recibe la semilla y empieza a germinar, luego nace, crece y produce fruto sin que el que la sembró intervenga ni sepa cómo la semilla lleva fruto. Noten que hay una incógnita muy interesante comparada en este aspecto del misterio del reino. El Señor Jesús está comparando el reino de Dios con la semilla. Y la semilla se siembra y allí en la tierra empieza a germinar, nace, crece y da fruto sin que nadie intervenga, porque en sí mismo la tierra produce ese proceso, y la semilla también dentro de un proceso nace, crece y da fruto. Y dice que así es el reino de Dios. Hace 13 años empecé a predicar el reino de Dios, y en ese tiempo, hace 13 años, inclusive calificaban mal y decían que eso era una moda. Decía la gente que eso era una herejía, y muchos todavía no entienden qué es el reino de Dios, porque es un misterio. Pero cuando yo veo ahora iglesias en diferentes lugares de Colombia y del mundo, están hablando del reino de Dios y ya no es un misterio.
Es algo que está cogiendo forma y que cumple la profecía de Jesús en Mateo 24:14 de que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Ya no está siendo un misterio, está siendo una realidad. Y en este momento el reino está creciendo y está llevando fruto ya sin que nosotros sepamos cómo, porque es la palabra de Dios. Y como dice el profeta Isaías, la palabra lleva fruto y no vuelve vacía. Entonces ahora se está cumpliendo. Y el reino de Dios será predicado. Y por eso quiero hablar de las características del reino, porque aunque muchos todavía no lo entienden, están inquietos de conocer cómo es el reino. Y es lo que yo quiero hacer. Mostrar esas características del reino como algo práctico, no como una filosofía, ni como una teología solamente vacía, sino en la práctica, en la forma en que vivimos, debemos demostrar el reino de Dios, porque no es una teoría, es una realidad. Y entonces, así como la semilla lleva fruto, dentro de un proceso de siembra, crecimiento y cosecha, así el reino de Dios se está sembrando, pero ya está creciendo y va llevando fruto, pero llevará mucho fruto al final del tiempo, porque esa es la profecía del Señor que será predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Así que mis amados hermanos y amigos, el reino de Dios es un misterio revelado a los creyentes, mas no a los inconversos. Y como creyentes debemos asimilarlo, vivirlo y compartirlo. Mi tiempo se fue y tengo que despedirme, pero los espero en el próximo programa porque seguimos hablando acerca de estas características del reino. Que Dios les bendiga y hasta nuestro próximo programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.